Chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Peso o Historia. Cuando hablo de el quiebre de la institucionalidad, pareciera que estuviera hablando de una cosa súper compleja. No lo es tanto. Por lo menos todos sabemos lo que ocurrió el día que se quebró la institucionalidad democrática en Chile. Lo que pasa es que no lo conocemos con ese nombre, sino que lo conocemos con un nombre más bien cargado ideológicamente. ¿Qué es la institucionalidad democrática? Es una república que funciona con las maneras de la democracia, tal como lo tenemos ahora. Sin embargo, hubo un momento en 1973 que eso se quebró y empezó a funcionar de una manera distinta. Al darle este nombre, entonces estoy usando una manera súper técnica y sin carga ideológica de por medio. Pero, ¿qué pasó en 1973, como dice la pregunta ahí? Y por lo tanto, ¿qué pasó antes que produjo que en el 73 se llevaran las cosas así y que produjo que después del 73 sucedieran las cosas tal como sucedieron? Todo tiene un contexto previo y unas consecuencias posteriores. Eso es lo que vamos a ver en estos videos que tengo programados para hacer. Pero antes me gustaría recalcar lo que es la política y la historia y el límite que tienen ellos. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de Pinochet no pareciera que estuviéramos hablando de historia, pareciera que estuviéramos hablando de política. Y de una política que nos saca las pasiones, que nos saca las emociones, que nos ponemos a hablar así empoderados con nuestro tema. ¿Por qué? ¿Por qué en el 73 empieza la política y antes es historia? Lo que ocurre es que hay testimonios personales que provocan, o sea, testimonios quizá no nuestros, sino que de nuestros padres o abuelos, que provocan que se convierta en un tema álgido y muy emocional, muy personal. Esta es nuestra historia al final. Es historia, sí, pero es nuestra. No estamos hablando como en la guerra civil del 1891, que fue espantosamente terrible, pero al poco tiempo se olvidó. Y hoy en día, si hablamos de Almacea, parecemos que es como que habláramos de Napoleón o que habláramos de Julio César. No, esto no es eso. Esto es un tema que nos atañe a todos. Y acá es donde empiezan los conflictos políticos entre unos y otros. Yo tengo mis ideas, ustedes tienen sus ideas y cada uno puede intentar transar, como lo que decía Hegel, la historia es un proceso de dialéctica. Así que vamos a ver la historia como fue y quizá tengan matices más complejos, porque todo tiene matices más complejos, pero ahora voy a hacer como una pasadita por sobre. ¿Qué pasa? Que todos nos queremos quedar con una sola versión de la historia. Yo quiero que ustedes en este minuto, a través de estos videos, a pesar de las ideas que yo tenga, nos quedemos con una versión un poco más amplia. No veamos solo lo que pasó en la dictadura, veamos un poco qué pasó antes, por qué pasó, qué era lo malo, qué era lo bueno, etc. Por ejemplo, ¿por qué Allende fue electo presidente? Salvador Allende tuvo 39.000 votos, 3.000 no, ahí no habría ganado. 39.000 votos, lo que constituía un poco más del 30% de la población de Chile. Eso nos puede sonar un poco raro, dado que nosotros hoy en día necesitamos el 50 más 1, como dicen. Sin embargo, en esta época no existía el proceso de la segunda vuelta, entonces el presidente ganaba con mayoría relativa, no con mayoría absoluta. Aún así, el Clarín, por ejemplo, que era el diario más revolucionario de la época, ahí tiene el titular: Allende presidente, el pueblo razón, los reductos momios. No, no fue tan así. Pero, acá dice en la tercera que Allende ganó con un 36,3%. ¿Contra quién compitió en estas elecciones de 1970? Contra Jorge Alessandri Rodríguez, acá lo ponen como JAR, ¿ya? Que estuvieron muy a la par con Jorge Alessandri y con Rodomiro Tomic, que también estuvo más o menos cerca. O sea, en estos porcentajes que deberían ver aquí, vamos a usar la pluma, en estos porcentajes que estoy leyendo aquí, ustedes pueden ver cómo se separan por muy poco porcentaje de diferencia los 3/3 que había antes. ¿Se acuerdan? Derecha, izquierda,
y el centro. El centro tiene un 27% o 28% para aproximar. La izquierda tiene un 36% y la derecha un 35% casi. O sea, están súper seguidos. A ver, si lo sumamos todo, en efecto nos da el 100%. Entonces Allende en septiembre de 1970 sale electo presidente. Él era apoyado por distintos partidos de izquierda y en octubre estos partidos que antes se conformaban en la FRAP, o sea, el Frente Acción Popular, configuran una coalición de partidos de izquierda llamada la Unidad Popular. Por eso este gobierno se llamó el Gobierno de la Unidad Popular. ¿Quiénes formaban la Unidad Popular? Principalmente el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical, el MAPU, el MIR, que es Movimiento de Izquierda Revolucionaria, la Izquierda Cristiana, y además obtuvo el apoyo de la CUT, que es el Sindicato de Trabajadores en general. Entonces, esta coalición, en el fondo, llegó a gobernar en 1970, como presidente Salvador Allende Cosens. Entendamos un poco el contexto del gobierno de Salvador Allende. Este era un gobierno que llegó con el único fin, o sea, no sé si con el único fin, pero con el principal fin de ser un gobierno para los trabajadores, para la revolución. Como decía esa frase tan famosa, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Eso decía. Entonces este gobierno revolucionario, comunista o socialista, mejor dicho, que llegó en 1970, tenía una serie de ideas en su programa político. Pero más que eso, era ser un gobierno socialista por la vía pacífica, decía en su programa de gobierno. Eso era casi que una aberración a los ojos de cualquier otro gobierno comunista, porque el comunismo no llega por la vía pacífica, llega por la vía armada. Por eso todo el mundo, durante una época en plena Guerra Fría, tenía los ojos puestos en este país insignificante que era Chile, por primera vez en la historia. Porque un presidente con un programa de gobierno socialista había llegado por la vía pacífica sin usar las armas. Por eso, más adelante, les cuento, llegaría Fidel Castro a visitar a Allende y en forma simbólica le regalaría una AK-47, que es una ametralladora que usan los terroristas o los revolucionarios para enfrentamiento, una AK-47. Entonces, como diciéndole, tienes que usar la vía armada ahora, porque el comunismo no se logra por vía pacífica. Eso es lo que le querían inculcar todos los otros gobiernos, en el fondo. No sabemos si es que si se hubiera dado la oportunidad, él hubiera seguido de una manera armada o pacífica su gobierno, porque ya había bueno, no me voy a adelantar, esto lo explicaría después, pero ya había una convergencia muy grande entre los distintos grupos en Chile, pero eso lo vamos a explicar a continuación. Ahora les tengo una frase de Allende. Tengo una frase que quiero que después corroboremos o neguemos. Nos dice: con las dificultades propias de los que caminan en un Ford del año 1920, acuérdense, estamos en el 70, y por un camino malo, o sea, algo súper difícil, vamos de tumbo en tumbo, pero avanzando, avanzando. Sin embargo, lo que yo me pregunto, ¿van realmente avanzando? ¿Íbamos en ese momento adelante con esa dirección o íbamos un poco para atrás? Eso es lo que quiero que corroboremos o neguemos. A lo mejor lo que voy a decir ahora no me crean para nada si no quieren, porque les voy a dar hecho histórico con una interpretación de estos hechos, pero quiero que entiendan un poco qué es lo que pasó en esta época. Por ejemplo, la reforma agraria en 1971 creo que empezó, la de Allende, o 1970, no importa. La reforma agraria fue un proceso que no lo empezó Salvador Allende, sino que al contrario, se van a reír,
pero lo empezó Jorge Alessandri Rodríguez. Jorge Alessandri era de derecha, ya era del Partido Conservador, pero acuérdense por el tema de la Alianza para el Progreso que el presidente Kennedy le pidió a Alessandri que hiciera una reforma agraria pequeña para, entre comillas, dejar contentos a los comunistas y que no pidieran más cosas. Hizo una reforma agraria ínfima, aún menor que la que le había pedido Kennedy. Entonces llegó Frei a continuación, Frei Montalva, que la exageró, que hizo una tremenda reforma agraria, etc. Y finalmente llegó Allende a terminar con ese proceso. Hablemos un poco de los predios en esa época. Nos hablan de que, bueno, hoy en día, por ejemplo, hay 51 millones de hectáreas productivas. En esta época habían, creo que cerca de la mitad, unos 25 millones. Sin embargo, una hectárea, por si acaso, son 10.000 metros cuadrados. Entonces, estas hectáreas están concentradas en cerca del 2% de la población. Una cantidad muy, muy pequeña y, por supuesto, que querían aumentar, diversificar la competencia, etc. ¿Y qué es lo que decían? ¿Cuáles eran los argumentos para hacer esta reforma agraria? Que todos, por supuesto, no sé si por supuesto, pero todos defienden casi. Dicen que la reforma agraria tiene que ver con la distribución de las tierras, que es un gran argumento del partido de Salvador Allende. Está un tema ético con el problema del campesinado, ya saben, todos los campesinos sufriendo estas penurias. Después podemos ver unos videos, bueno, no me voy a adelantar. En tercer lugar está la falta de renovación tecnológica, entre otras razones, mostraban a la agricultura estancada productivamente y que ello afectaba al mercado de precios ya que los alimentos iban en alza causando inflación. Eso último lo leí en un texto de un preuniversitario. Entonces, ¿qué pasa? Que con estos argumentos, que decir vamos a aumentar la producción, la productividad, mejorar la economía, etc., empiezan a dividir los predios, los fondos. Cuando hablo de predios, por si acaso estoy hablando de fondos, de campos, de haciendas, de tierra productiva. Y le dejan un porcentaje, creo que son 60 hectáreas, al hacendado, al dueño del campo original, y el resto lo reparten trabajadores que quizás no saben mucho qué hacer, reciben un pequeño asesoramiento del Estado, pero no saben qué hacer en el fondo. Entonces, la productividad no aumenta, de hecho, disminuye en esta época. Si quieren ver estadísticas, pueden buscarlas. Después les voy a mostrar algunos gráficos de otras cosas, pero la productividad de los fondos no aumenta. Empieza a aumentar cuando Pinochet devuelve los predios a los antiguos dueños. O sea, es como bien absurdo, es decir, que aumenta con la reforma agraria cuando estamos hablando de que la productividad empieza a aumentar el gobierno militar, en la dictadura, cuando se devuelve a los antiguos dueños, o sea, cuando volvemos para atrás. Entonces, otro tema es cómo se expropian estos campos. Durante el gobierno de Frei Montalva, lo que se hacía era determinar el precio fiscal, que lo habían determinado los tribunales de justicia, no fue idea de Frei, el precio fiscal del campo, no el precio comercial. O sea, ¿qué es el precio fiscal? Es lo que vale la tierra por el número de hectáreas que son, por ejemplo. El precio comercial es según lo que ha producido, además se agrega lo que tiene construido, las implementaciones tecnológicas, etc. Todo eso es el precio comercial, o sea, lo que vale en realidad. El precio fiscal es lo que vale como sin mirarlo, entre comillas. Le pagan el precio fiscal sin reajuste, o sea que al cabo de 100 años, porque lo hacían a un plazo de 100, 200 años que se le iba a pagar en cuota, sin reajuste y en un plazo eterno. Hasta hoy hay gente que sigue recibiendo cuotas de 100 pesos, 50 pesos de su fondo. Y entonces llegó Allende y dijo, ¿pero para qué? ¿Para qué hacer eso? Si además estaba mal, o sea, éticamente hablando. Mejor no les paguemos. Genial. Les expropiaban los fondos, los dividían, los repartían y no pagaban ni uno. Entonces muchos agricultores decían, me robaron el campo. Además,
Eduardo Frei Montalva, le iba a decir, quería nacionalizar el cobre y nacionalizó más de la mitad del cobre chileno. Allende terminó esto, la llamada chilenización del cobre, porque ya era completamente chileno, terminando con la inversión extranjera en el cobre y, por tanto, creó la empresa Codelco. Pero habían, a pesar de esto, múltiples protestas. Acá tengo la de Cerrillo, un paro de camioneros del 78. Pero, ¿por qué? ¿A qué se debían estas protestas que habían en la época? Se deberían únicamente a lo que traté de decir antes, pero después dije mejor me adelanto y mejor no me adelanto, les voy a contar. Se deberían únicamente a que el país estaba dividido en dos bloques, el bloque que estaba en contra de Allende y el bloque que estaba a favor de Allende. ¿Sería por eso? ¿O habría otros factores? Por ejemplo, estaba el desabastecimiento. La economía del país no daba para tener ni pollo, ni pan, ni harina, ni trigo, ni aceite, ni nada. Los almacenes y los supermercados estaban casi vacíos. La gente hacía colas eternas. A veces se quedaban a las 2 de la mañana del día anterior, dormían en la fila para el día siguiente a las 11 de la mañana poder tener un pedazo de pan. Y a veces hacían la fila y decían, no, ya se acabó. Entonces había desabastecimiento. Acá está el diario El Mercurio, hay harina solo para 3 o 4 días. Entonces acá tenemos unas noticias donde nos cuentan este tema del desabastecimiento. O sea, era un motivo para hacer protesta. Acá veamos la inflación. ¿Qué es la inflación? Es el alza desmesurada de los precios sin que haya sin que haya un reajuste del valor de la moneda. Por lo tanto, quiere decir que el precio se devalúa. ¿Y a cuánto? Una inflación normal es un porcentaje de 2, de 3% y es alto. O sea, en realidad eso no es normal, eso es alto. Una inflación normal en realidad sería de un 1%, 1,2%. Acá tenemos el porcentaje de la inflación en el gobierno de Allende, un 606,1%. Grande. Y acá están las variaciones anuales del IPC. El IPC en ingreso per cápita. ¿Por qué entre 1970 y 1980, o sea, 1972 por ahí, la gente ganaba tanto? No, no es que ganara tanto. Es que la plata no valía nada. ¿Pero por qué no valía nada? Lo que pasa fue una de las políticas monetarias que tomó el gobierno de Allende, que como era para los trabajadores, también querían aumentar el dinero que tuvieran los trabajadores. ¿Cómo aumentar el dinero? No se les ocurrió nada mejor que imprimir billetes en el Banco Central. Esto acá dice años en realidad. Esto provocó que hubiera tal cantidad de billetes y las cosas seguían costando lo mismo, que el dinero empezó a devaluarse. El dólar, por ejemplo, por lo mismo, tenía un valor estratosférico, extraordinario, ¿me entienden? ¿Qué opinaba la democracia cristiana, por ejemplo? Porque, como vemos ahora, esta es una foto de Lagos antes. Pero, ¿qué opinaba la democracia cristiana? Que no estaba en la Unidad Popular, pero tampoco era de derecha al respecto. Lagos tiene una frase que dice: la mayoría del país rechazaba la política de la Unidad Popular. Eso era evidente, por lo cual el golpe se habría producido sin la ayuda de Estados Unidos. Entonces, la democracia cristiana está a favor de este tema, de la unidad de la dictadura militar. O sea, no. Está a favor del golpe militar, no de la dictadura ni de las violaciones a los derechos humanos que se hicieron en ese momento. Y vamos a hablar un poco de Patricio Aylwin, este caballero que se murió hace poco de viejito. Ahí estaba muy joven en esta época. Les voy a dejar un video para que reflexionen. Una entrevista a Aylwin es muy cortita, pero quiero que la vean porque nos hace una idea de qué pensaba la mayoría de la gente, representada por la democracia cristiana, que el Partido de Centro, en esta época. Como presidente del Partido Demócrata Cristiano,
¿Cuál cree usted que fueron las causas que provocaron la acción de las Fuerzas Armadas? Tal como lo hemos dicho en varias declaraciones, nuestra opinión es que la crisis económica, el intento de la Unidad Popular de acaparar el poder por cualquier medio, el caos moral y la destrucción institucional a que habían llevado el gobierno del señor Allende al país, provocaron un grado de desesperación colectiva de la población de los chilenos que precipitaron este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la Unidad Popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se aprestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. Entonces, Lagos o Elwin en ese momento pensaban que el golpe militar tuvo la función de salvar al país. ¿Pero realmente lo salvó? Eso lo veremos a continuación.